Buenas tardes, doctor. Nos ha tocado presentar sobre lo que es el régimen abierto. Para esto, como una breve introducción, se puede mencionar que dentro del régimen abierto, esto consta dentro de lo que son los beneficios que reciben las personas las cuales son o están privadas de la libertad. Dentro de estos beneficios que reciben las personas se encuentra tanto lo que es el régimen semiabierto, régimen abierto, la prelibertad, rebaja de penas también por el sistema de méritos, rebaja de penas también por méritos de quinquenarios, también lo que es la libertad controlada. Ahora, hablando específicamente sobre el tema en cuestión, sobre el régimen semiabierto, nos dice que el régimen semiabierto es un beneficio penitenciario para las personas las cuales se encuentran privadas de la libertad. Esta nos dice que consiste en recuperar la posibilidad de deambular cumpliendo con la penalidad establecida fuera de la prisión, fuera del centro de reclusión. El procedimiento en mención nos dice que posee dos fases, de tanto lo que es el administrativo como dentro de lo que también se establece posteriormente el judicial. Dentro de eso también cabe mencionar un pequeño comentario en cuanto al mismo, en razón de que nos menciona que los jueces los cuales están aptos o los que son competentes para la misma, nos menciona que son los jueces de garantías penitenciarias, en razón de que no existe un juzgado o un tribunal el cual esté especializado para estas causas. En pocas palabras podríamos decir que el régimen semiabierto es un proceso de rehabilitación social del sentenciado que cumple con requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar sus actividades fuera del centro de prisión, fuera de la prisión donde se encuentra cumpliendo con su penalidad. De manera controlada también y por obvias razones por un sistema técnico. Eh, ta- eh, dentro del ámbito de lo cual puede realizar fuera del centro de privación de libertad, nos dice que está tanto en cuanto a la inserción comunitaria, inserción laboral, inserción familiar, entre otras cuestiones. Ahora cabe mencionar que dentro de esto está dirigido a todas las personas las cuales se encuentran privadas de la libertad, las cuales ya tengan una sentencia ejecutoriada, pudiendo ser tanto una persona, bueno, personas naturales, las cuales pueden ser tanto nacionales o extranjeros. Una vez cumplido satisfactoriamente lo que sería este proceso, nos dice que se recibirá lo que es un certificado, el cual va a avalar lo que sería el cumplimiento cabal de este sistema, en razón de que con el mismo posteriormente se puede aplicar para lo que es un régimen abierto, el cual tiene características de mayor beneficios para las personas las cuales se encuentran tratando de aplicar por estos. El trámite a realizarse mediante nos menciona que puede ser tanto de oficio o a petición de parte, siendo que de oficio pues son los centros penitenciarios los cuales tienen la obligatoriedad de recibir y de receptar todos los documentos los cuales son necesarios y posteriormente enviar a los jueces competentes los cuales se encargarán de resolver sobre el mismo. Posteriormente, el compañero Manuel Naula continuará con la exposición mencionando sobre los principios sobre los cuales se basa este procedimiento. Muchas gracias, compañero. Bueno, hablando del régimen semiabierto, podemos establecer que los principios en los cuales se basa el régimen semiabierto dentro del Ecuador se basa en el principio de la progresividad, que fue acogido incluso con la normativa anterior del Código Orgánico Integral Penal, cuando estaba vigente el Código de Ejecución de Penas, que preveía la aplicación de la prelibertad y la libertad controlada, que actualmente se encuentran derogadas. La prelibertad se otorgaba con el cumplimiento de las 2/5 partes de la pena y una serie de requisitos. El resultado de su aplicación es similar. Sin embargo, su derogación y cambio de nombre implicó un perjuicio para los penados, en razón de que con la prelibertad el cumplimiento de la pena era inferior, subiendo este cumplimiento a 60%, así un penado de 10 años podía obtener prelibertad al cumplir 4 años de encierro. Para el régimen semiabierto, se debe cumplir 6, existiendo un retroceso en el derecho de los penados por el aumento del tiempo en cuanto al régimen cerrado. Inicialmente, el requisito para avanzar o retroceder en cuanto a la progresividad, podemos decir que es el cumplimiento del plan individual de vida,
El tratamiento penado se realiza en base a su situación individual y a la fase de rehabilitación en la que se encuentra. En nuestro caso, el tratamiento a recibir depende de los niveles de seguridad, ya sea esta mínima, media o máxima. Así, de esta manera, alejándose de este tratamiento individualizado, científico y psicosicionándose en un nivel de puro progresismo, que establece la necesidad prima del cumplimiento de tiempos mínimos en cada nivel, siendo estos el cumplimiento de al menos el 20% de la pena. Para que se cumpla con el objetivo principal, en el régimen general de rehabilitación social se debe cumplir con ciertos parámetros, como haber realizado un informe previo para el desarrollo personalizado e individualizado de cada reo, método de inclusión social para obtener un apoyo al ser liberados, es decir, quienes acceden a este beneficio tendrán una reinserción integral, a fin de cumplir con lo mentalizado por los legisladores, ofreciéndoles de tal razón un tratamiento eficaz, aplicando a varios principios constitucionales como es el de celeridad e igualdad, así brindándoles una oportunidad para que se rectifiquen en sus errores. Refiriéndonos al principio de celeridad, podemos establecer que este principio se debe considerar como una justicia expedita, no debe contener dilaciones indebidas, por cuanto a que se refiere a un derecho fundamental. Así también decimos que esto trae como consecuencia la obligación de actuar en un plazo determinado y razonable, que no haya que sacrificar a la justicia por no haber cumplido estos plazos, afectando así las partes que acuden al sistema judicial. En cuanto al principio de igualdad, nos establece que es un principio general del derecho que propugna la igualdad de tratos a las personas, de manera que ante las situaciones iguales se otorgue el mismo trato y en situaciones desiguales se favorezca un trato distinto a la persona. La igualdad puede ser vista desde un punto de vista formal en la regulación de las diversas cuestiones en las leyes, así como desde el punto de vista material en la aplicación de las mismas. A continuación, proseguirá con la exposición mi compañera Catherine. Gracias, compañero. Me toca presentar los requisitos para el régimen de semiabierto. La misma. El régimen semiabierto se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Para ser aplicable se debe cumplir con requisitos que establece el artículo 65 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, siendo los siguientes. Primero, cumplido el 60% de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, salvo los casos en los que persona privativa de libertad sea únicamente recurrente en el recurso extraordinario de casación. 2. Informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo de 5 puntos durante la ejecución del plan individualizado del cumplimiento de la pena. 3. Certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de fallas disciplinarias graves o gravísimas durante el cumplimiento de la pena emitido por la autoridad competente del centro. Como cuarto punto, certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad emitido por la autoridad competente del Centro de Privación de Libertad. 5. Documento que justifique el domicilio fijo en la cual residirá la persona privada de libertad, el cual podrá consistir en un contrato de arrendamiento, acto de compromiso suscrito por la persona privada de libertad o un tercero, o cualquier otro documento de respaldo. Y sexto, informe jurídico del centro que indique que la persona privada de libertad no tiene otro proceso penal pendiente con privación preventiva o sentencia condenatoria ejecutoriada. En el caso de que la pena privativa de libertad tenga un proceso de suspensión condicional de la pena o suspensión condicional de procedimiento diferente al que solicita el cambio de régimen, se requiere el respectivo auto resolutorio mediante el cual se declara extinguida la pena por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos por autoridad competente. Y por último punto, tenemos informe psicológico del centro en la que se concluyera las condiciones para la reinserción de la persona privativa de libertad, además de tener certificados de participación en grupos de apoyo grupal, psicoterapia individual o comunidades terapéuticas durante el tiempo de privación de libertad, los mismos que se adjuntarán al informe. A continuación, mi compañera Pamela va a hablar sobre los principios. Mi tema corresponde al procedimiento del régimen semiabierto, para lo cual es importante establecer en primer lugar que una vez que una persona es sentenciada, esta persona privada de la libertad pasa a ser ya responsabilidad del Estado y a través del Ministerio de Justicia es el que debe velar por las necesidades que son inherentes
a la privación a la libertad y a la garantía de sus derechos. Como parte de esta responsabilidad, también se encuentran programas de rehabilitación y planes individualizados que deben asignarse a cada privado de la libertad. Por lo tanto, en el artículo 65 del régimen del Sistema Nacional de Rehabilitación Social constan los requisitos para que un privado de la libertad pueda acceder al régimen semiabierto y abierto. Este trámite puede ser realizado de oficio o a petición de parte por el privado de la libertad. Este procedimiento, pese a que no está especificado en la norma, en la praxis se evidencia que contiene dos fases. La primera es la fase administrativa y la segunda es la fase judicial. En la fase administrativa se practican las evaluaciones y las calificaciones de acuerdo a las actividades realizadas y al cumplimiento del plan individualizado asignado que cada privado de la libertad ha obtenido. Culminadas ya estas evaluaciones y por mandato del artículo 667, estos informes son enviados por parte del director del centro carcelario a la Comisión Técnica de Beneficios Penitenciarios con sede en Quito, quien emite una certificación que detalla el cumplimiento de estos requisitos. En esta fase administrativa se elaboran documentos tales como el informe jurídico en la que consta toda la información relativa al delito, así como la información de la sentencia, fecha de la pérdida de libertad y la fecha de ingreso al centro penitenciario. La certificación de no haber cometido faltas graves en los últimos 6 meses en el centro de privación de la libertad. El certificado de permanencia que acredita el lugar en el que se encuentra recluida la persona privada de la libertad y el tiempo de su permanencia en el centro penitenciario. Y se fija también el porcentaje de cumplimiento de la pena. El informe de valoración de conducta de las 3 últimas evaluaciones de calificación de convivencia y ejecución del plan individualizado de cumplimiento de la pena en la que se señala el promedio de calificación, en donde esta calificación se la obtiene de las actividades laborales, educativas, culturales, realizadas por el privado de la libertad durante su permanencia en el centro de privación de libertad. Una vez que ha sido emitida todas estas certificaciones, es devuelta al centro penitenciario, quien a su vez la remite al juez de garantías penitenciarias en conjunto con los demás requisitos para que ésta se valore en audiencia, dando así inicio a la fase judicial. Existen 2 formas en las que se puede dar inicio a esta fase judicial. La primera se da cuando es el mismo centro penitenciario a través del director la que envía la documentación al juez de garantías penitenciarias, quien a su vez convoca a la Defensoría Pública para que ésta ejerza su defensa técnica del privado de la libertad, y la segunda se da cuando ésta es gestionada o impulsada por parte del privado de la libertad a través ya sea de su abogado particular o su defensor público. En estos ambos casos, y una vez que ha sido recibida la petición de cambio de régimen de cerrado a semiabierto, el juez de garantías penitenciarias emite la providencia inicial en la que se requiere, entre otras cosas más, las certificaciones respectivas al cumplimiento de los requisitos y normas del sistema progresivo, el plan individualizado de cumplimiento de la pena y la disponibilidad de dispositivos de vigilancia electrónica. En este auto inicial se fija la fecha para la realización de la audiencia y se dispone a su vez el traslado de la persona privada de la libertad a la unidad judicial para su respectiva celebración, aunque puede prescindirse de su presencia, ya que la norma no existe que el privado de la libertad esté presente en este tipo de audiencia. A continuación, mi compañero Giovanni procederá y continuará con la exposición. Gracias, compañera. Bueno, en lo que me concierne a mí, son quienes pueden acceder a este beneficio. Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos del 60% del cumplimiento de la pena. En el caso del incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y probada. Para ser beneficiario de este régimen semiabierto se requiere presentar ante el organismo técnico o el juez de garantías penitenciarias la copia debidamente certificada de la sentencia con la respectiva razón de ejecutoría, informe del organismo técnico o del director del Centro de Rehabilitación Social,
según se detalla en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación. En el siguiente modelo se puede apreciar lo siguiente. Artículo 707. Eje de reinserción. Se controlará los regímenes semiabiertos y abiertos en ejecución de pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía de las personas para permitirles una óptima rehabilitación. Durante el año siguiente de su libertad, se presentará el apoyo necesario a las personas liberadas para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la reincidencia. Asimismo, tenemos quienes no pueden acceder a este beneficio. Quienes no pueden acceder a este beneficio según el régimen son las personas privadas de libertad que se hayan fugado o intentado fugar de aquellas penitenciarías que son sancionadas con la revocatoria del régimen semiabierto. 2. Las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delito a la violación contra la mujer y miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alto y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de muerte y graves violaciones de los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Asimismo, el juez de garantías penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Una vez cumplida la sentencia, el juez dispondrá de inmediato el retiro del dispositivo electrónico. En esta etapa, el beneficiario se presentará periódicamente ante el juez. En caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este régimen, el juez de garantías penitenciarias revocará este beneficio y declarará a la persona privada de libertad en condición de prófuga. Hasta aquí nuestra intervención, doctor. Esta es nuestra exposición. Ya.